¿Cómo estás? Bueno, continuamos con estos hermosos nombres de Dios. Él, el poderoso Dios, el poderoso Dios, y con este pronombre increíble que nos permite, de alguna manera, por una salvación tan grande, invocar este nombre. Y ahora vamos a entrar a un nombre hermoso, que es el Elión. El Elión, que significa subir, el Elión, que significa altísimo, supremo, el Elión, que es, sin ninguna duda, también poderoso y fuerte. Y quizás vamos a ver en la palabra de Dios que este nombre lo invocan personas que vos no podés creer que lo hacen. Pero el Elión es altísimo, muy alto. La primera mención está en el libro de Génesis, capítulo 14. El Altísimo, guardá en el corazón, el que está por encima de todo, es el eminente, es el encumbrado Dios. El Elión es todopoderoso, el Elión es fuerte. Y cuando Abraham viene de rescatar a Lot, de alguna manera, de librar a Lot, de recobrar sus bienes y a Lot, se encuentra con Melquisedec. El nombre de Melquisedec, este rey, es rey de justicia, asombrado por lo que había pasado. Y lo bendice Abraham. Y cuando vos lees el capítulo 14, verso 18, dice: entonces Melquisedec, libro de Génesis 14, verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. De acá hasta el final 4 veces se va a mencionar el Dios Altísimo. Ahora, no se repite el Dios Altísimo porque no tenía otra opción de una característica de Dios. ¿Sabe por qué se repite de parte de Melquisedec? Porque Melquisedec sabía el Dios que tenía Abraham. El Dios Altísimo, el fuerte Dios, el elevado Dios. Dice: del Dios Altísimo, en el versículo 18, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Miren, Altísimo, en reconocimiento, creador, le dice Melquisedec, de los cielos y de la tierra. Ese es el nombre que vamos a mencionar ahora, ¿no? El Dios poderoso. El Dios poderoso en quien podemos colocar toda nuestra confianza. Mire, lo hizo Melquisedec. Se lo dijo a Abraham. Y Abraham en un momento le dice: el Dios Altísimo, no te olvides, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, vamos a hacer un alto. Esta materia y cada uno de los nombres te tiene que llevar a entender que tenés una posibilidad gigante de invocar el nombre y de hacerlo más tuyo en el corazón. Creador de los cielos y de la tierra. Una de las cosas que me pasa por la mañana cuando yo me levanto es: cuando me levanto y cuando me acuesto, un día más. Y una de las cosas que digo: gracias Dios por un día más. Gracias Dios por tu provisión. Gracias Dios por el pan. Gracias Dios por el sustento. Gracias Dios por estar a mi lado. Gracias Dios por ser tan alto y estar en mi vida. Gracias Dios porque eres el creador total del universo. Miren, el Elión es el Dios de los dioses. El Elión es el Señor de Señor y Rey de Reyes. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. En un capítulo cargado de advertencia y de exhortaciones, 10:17 de Deuteronomio dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, no hace excepción de personas, ni toma cohecho. Ahí se refiere, no toma soborno. Para Dios toda parcialidad es injusta. Miren, este es el Dios que tenemos. Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Este es el Dios que tenemos nosotros, el Dios de dioses, el que está por sobre todo, el Dios poderoso, por encima de todo.
por encima de todo, el control absoluto. Eminente, gigante, alto, gigante, encumbrado, pero por sobre todo el entender el atributo de Dios de su omnipotencia, de su tremendo poder. El Elión es el que demuestra su autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Vos sabés que hay una cantidad de lazos que vamos a ver en los nombres de Dios, en donde el mismo Dios tiene un doble significado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de algunos lugares? Me acuerdo del caso del lugar de Jacob, cuando se encuentra y tiene ese encuentro con el Señor, el almendro, el lugar, pero también él le pone Betel, casa de luz, casa de Dios. Miren, este nombre es entender la autoridad que Dios tiene en el cielo y en la tierra. Daniel, capítulo 4, Daniel, versículo 34, dice así la palabra de Dios. Dice, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, al único, al más alto, al más grande, al más poderoso, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mira, si lo dice Nabucodonosor, lo tenemos que sentir así nosotros también, ¿no? Es poderoso en el cielo. Y acá es introducirnos en la eternidad de Dios, sin ninguna duda. La eternidad de Dios es introducirnos en lo interminable de este nombre. Es introducirnos en lo eternal de este nombre. Es entender y comprender lo perpetuo de este nombre, ¿no? Por todas las edades. Este nombre tiene que ser reconocido así, ¿no? El Altísimo, alto, por encima de todo. El Altísimo que es eminente, que es encumbrado. El Altísimo que es poderoso en la tierra y en el cielo. Y en la tierra, Deuteronomio, vamos de vuelta a la palabra de Dios que nos hace bien. Deuteronomio capítulo 32, verso 8, Deuteronomio 32, 8, nos va a hacer una mención del nombre, 32, 8. Búscalo ahí, 32, 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, es el control absoluto. Dice el Salmo 92, el Salmo 9, verso 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, el Elión. El Elión es otro nombre que vos podés mencionar cuando estás orando, ¿no? El Elión, por ejemplo, en el libro de Daniel lo menciona más de 6 veces, ¿no? Y vas a ver este nombre con 2 significados que son fundamentales. Es entender que el Elión, el Supremo, el Grande, el Poderoso Dios, es para consolar. Es un nombre hermoso. ¿Te ha pasado en un momento de crisis, en un momento de prueba, y alguien llega en el momento justo para consolar? Quizás con una palabra, quizás con un abrazo, quizás con un consejo. ¿Saben qué? Este es un nombre hermoso y Daniel lo va a mencionar de esa manera porque es para consolar. Es el Elión el que sirve para aliviar mi corazón, para alentar, para calmar, para tranquilizar. Una de las cosas de crisis en mi vida fue haber ido una vez a un campamento en Bolivia y cuando vuelvo, mi señora me estaba esperando con un sobre del hospital italiano que decía, mira Dani, son unos análisis porque vos fuiste a dar sangre antes de viajar y los análisis no salieron bien, vos tenés hepatitis C. Yo creo que es la hepatitis más grave. Si había DEF, creo que la tenía también, y yo no entendía por qué. Una de las cosas que me agarró fue el tema de una tremenda preocupación. Se me cortaba mi vida. Por supuesto, inmediatamente, con la impaciencia que yo tengo, caer en lo que es el clínico, el infectólogo, el hepatólogo, de buscar todas las soluciones, pero yo no
mi corazón no tenía alivio. Yo te voy a decir algo. Esas semanas antes de que fuera diagnosticado y bueno, se me hizo una pequeña quimio y estuve controlado, yo no tuve alivio en mi corazón. Yo llegaba a mi casa, me iba a la pieza de mis hijos, chicos, eran chicos, y yo decía, yo no los voy a poder ver crecer. Soy- estoy muy solo. Miren, el Elión, es un nombre que te va a consolar, es un nombre que va a aliviar, que va a alentar a tu corazón, por supuesto en los momentos de crisis. El Elión es el nombre que te sirve para calmar, para tranquilizar. El Elión es un nombre hermoso, pero también el Elión es como que tiene un puente, que también este nombre sirve para mostrar, y así en el apunte te lo dice, para reprender, ¿no? Porque el león sirve para corregir, para percibir, para decir, vea, espera, te tengo que amonestar, hasta te tengo que recriminar. El león. El león, lo resumo, es el fuerte y poderoso nombre de Dios. Ese es el nombre, el león, que sirve para poder colocar mi confianza solo en Él. Mire, el Elión es el nombre que me sirve a mí para poder entender que Él quiere cumplir todos sus propósitos en mi vida. El Elión me sirve para confiar solo en Dios. El Elión tiene que ser el nombre que mueve mi vida. El Elión es el que me permite disfrutar del gobierno de Dios total en mi corazón. Porque sí voy a necesitar en algún momento de mi vida ser consolado por este nombre. Sí, en algún momento de mi vida, muy repetidas veces, tengo que ser amonestado por el Elión. El Elión. El Elión es el que tiene que causar en mi vida entender esto, lo que es la autoridad total de Dios. El Elión. El león es el más alto. Es el más alto, el que está por encima de todo, que lo ve todo de arriba, no se le escapa absolutamente nada y nadie, nada ni nadie está por encima de él. Es el controlador absoluto. Miren, estando en Israel una vez, me llevaron al lugar del holocausto, un lugar muy duro, ¿no? Y una de las cosas que mostraban en los diferentes lugares donde los judíos, los israelitas, eh, Hitler intentó eliminarlos, había muchos lugares en donde estaban tan controlados, y yo cuando escuchaba eso y veía lo que había sido esa masacre no lo podía creer. Tiempo después, estoy en Polonia y me llevaron al campo de Auschwitz. En Auschwitz vi cosas que no lo podía creer. Y en algunos lugares se veían lugares que eran especialmente preparados por los soldados para tener el control absoluto de lo que estaba pasando cuando los sacaban a un recreo o estaban haciendo algo, estaban preparándolos para algo. Y desde esos lugares eran observados y mirados y se apostaba para ver quién pegaba el tiro más certero. No le importaba si era un niño, una mujer. ¿Saben dónde lo hacían? Desde un mangrullo, una torre. Y ahí por monedas los soldados jugaban con la vida de personas. Durísimo. ¿Pero por qué te digo esto? Porque desde arriba lo podían hacer. Ahora, nuestro Dios desde arriba nos cuida. Desde arriba protege. Mire, desde arriba el Altísimo, este león, va cumpliendo con todos sus propósitos para vos y para con mi vida. El león es, sin ninguna duda, la soberanía y la grandeza. El león es el supremo Dios. Nos vemos.